bendiciendo que la paz de Dios repose sobre cada uno de nosotros en esta noche. Vamos a entrar así a una continuación de esta carta a los filipenses. Amén. Que el apóstol envía desde la prisión. Vamos a orar a Dios para que el Espíritu Santo nos guíe en esta noche en todo lo que vamos a hacer. Gloria al Señor. Así que todos son bienvenidos y todos pues vamos a recibir esa bendición de Dios que trae Dios acerca de todas sus enseñanzas por medio de su santa palabra. Padre, gracias te damos, Dios, en este día que tú nos has permitido llegar a esta ocasión. Y en tu sagrado nombre, Señor, estamos congregados en esta plataforma para recibir tu bendición de tu santa palabra. Bendícenos, Dios. Mira por cada uno de mis hermanos que está aquí atento a tu santa palabra. Padre Santo, ayúdanos a podernos conectar, a podernos, Señor, conectar contigo sobre todo, mi Dios, de tal manera que podamos recibir esa bendición que tú tienes para nosotros en este día. En el nombre de Cristo Jesús, guíanos, Dios, en todo lo que hemos de hablar y en todo lo que hemos de recibir en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis santos hermanos, pues vamos a continuar en esta ocasión con el capítulo 2, del versículo 1 hasta el 11. Con la ayuda del Señor, pues vamos a tratar de recibir y de conseguir esta bendición que Dios tiene para nosotros en este día, en este precioso pasaje de la palabra de Dios que vamos a estar tratando. Dice la palabra en el nombre de Cristo, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Qué pasaje bíblico este, hermanos. Tan grande lo que Dios nos ha dado para nosotros en esta noche. Dice este pasaje, en este pasaje, el apóstol San Pablo nos hace una monumental descripción de Cristo Jesús, donde describe la humillación y exaltación del Mesías con la mayor vivencia de toda la Biblia. Nosotros ahora, en estos versículos que estamos estudiando, bueno, vamos a ver cara a cara con una de las enseñanzas más grandes y profundas, amén, acerca de nuestro Señor Jesucristo, en el sentido de su humillación y de su exaltación. Vamos a considerar todo esto, pero aquí nos dice, este capítulo dice, por tanto, es decir, en verdad el apóstol nos va a traer a nosotros esa enseñanza profunda de la exaltación y de la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él tiene un fondo que nos está enseñando aquí a nosotros. Nos está enseñando el apóstol algo muy, pero muy grande, y es acerca del privilegio que nosotros tenemos de sufrir por Cristo. Este es un privilegio muy, pero muy grande, y que tenemos que tomarlo en cuenta y tenemos que actuar como tales, como los creyentes que somos. Cuando dice por tanto, se está refiriendo a una locución adverbial, la que emplea como una conjunción que amarra lo que dijo con lo que va a decir. Es decir, esto es lo que une estos dos conceptos que el apóstol nos expresa aquí.
Y nos pone este que estamos tratando ahora aquí para reforzarnos la idea clara de lo que nos ha explicado antes. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso dice que esto es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros de poder participar en el sacrificio, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí que él había explicado esto ya en los versos anteriores y por eso dice, por tanto, por eso que le acabo de decir, amén, por eso que yo le acabo de decir, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es decir, que debemos estar en esa unidad, sintiendo lo mismo que Cristo sintió, sintiendo, hermanos míos, esa responsabilidad que nosotros tenemos de mantener la unidad de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que mantenerse unido, hermanos, en ese amor, en esa fuerza, en ese sentir los unos por los otros. Amén. Así que es una enseñanza muy profunda y muy interesante la que nosotros estamos sacando de aquí. O sea, la que el apóstol nos está explicando en este pasaje. Amén. Por eso aquí nos habla y dice, si hay, amén. Así que hay un sí condicional, si hay alguna consolación en Cristo. Si ustedes han aprendido algo de Cristo, si ustedes han recibido algo de Cristo, amén, completen mi gozo, sintiendo una misma cosa, amén, sintiendo ese mismo amor los unos por los otros. Por eso es que esta es una carta de gozo, pero es una carta también de amor, es una carta de bendición profunda para la iglesia, amén. Dice, siempre al apóstol le ha preocupado mucho la unidad de los creyentes. Porque si no hay unidad, entonces el cuerpo no tiene sentido de ser un cuerpo. ¿Cómo se va a mantener un cuerpo en conflicto unos con otros? No, esto es un asunto de estar unido, amén, unido en esa unidad que Cristo ha dejado. ¿Cuál es ese elemento básico que nos une a todos los creyentes? El amor. El amor los unos por los otros. La preocupación de los unos por los otros. No mirando por uno mismo, sino mirando el uno por el otro. Esto es algo bien, bien profundo. Aquí nos lleva, amén, al verso 3, que nos dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Aleluya. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué preocupación tan grande la del apóstol Pablo tenía en este punto, porque este es un punto crucial en la vida de cada individuo que quiere llegar al cielo. Hay que prestarle atención a esto, mucha atención a esto, mis hermanos y amigos, amén. ¿Por qué? Porque esta es la enseñanza profunda de Cristo para nosotros. Ahí es donde viene el cambio de carácter de cada persona que se convierte en un seguidor de Cristo. Tiene que tener el carácter de Cristo. Tiene que tener ese amor de Cristo, amén, que Cristo tuvo por nosotros, amén. Dice, pero es que Cristo ora fervientemente al Padre para que los creyentes sean uno, como Él y el Padre son uno.
En San Juan capítulo 17 vemos nosotros esta enseñanza. Amén. Así que el amor es lo único que cubre todas las faltas. El amor es lo único que cubre todas las faltas. Cuando hay amor, uno no ve la falta del otro tan grande, sino que la va a ver. Amén. Esa falta la va a ver más pequeña porque la va a ver con misericordia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y aquí nos enseña también una cosa tan importante, que es la humildad. La humildad. Cristo nos dice a nosotros, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nos dice el Señor Jesucristo. Por eso en este verso 3 nos dice aquí el apóstol. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad. Todo lo que nosotros hacemos, tenemos que hacerlo con humildad. Ya Cristo nos ha dicho, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y es que la humildad es un elemento vital, hermano, para uno poder ser un seguidor de Cristo. Porque para ser obediente hay que ser humilde. El que no es obediente es un altivo, es un rebelde. Amén. Y el que es así, pues jamás en la vida puede obedecer. Se necesita humildad. Por eso dice aquí el apóstol, con humildad. Y vuelvo a buscar una enseñanza, una ilustración del pastor Stamps, que nos ha dejado en sus santas enseñanzas en la Biblia de Estudio de la Vida Plena, de la página 1701. Fíjese como el hombre nos enseña a nosotros esto. Dice, debido al egocentrismo innato de la humanidad caída, dice, el mundo no valora en mucho la humildad. Para el mundo la humildad no vale nada. El mundo quiere ver la gente altiva, la gente presuntuosa, la gente que tiene una apariencia mejor que los demás y que se presenta como más sabio o más importante que los demás. Eso es lo que vale para el mundo, pero en Cristo esto es diferente. Dice, sin embargo, el punto de vista divino de la Biblia acerca de la humanidad y de la salvación da muchísima importancia a la humildad. En Cristo hay que ser humilde, necesariamente. Para entender el deseo de Dios en nuestras vidas, tenemos que andar en esa humildad. Por ejemplo, dice aquí el punto número 1 que él pone como básico para la humildad. Dice, ser humilde significa estar consciente de la debilidad humana y listo a dar el crédito a Dios y a los demás por los logros personales. Es decir, que no somos lo que somos por nosotros mismos. Se lo debemos primeramente a Dios y luego a los demás, que son los que nos dan la mano. Amén. Número 2, dice, se debe ser humilde por ser criatura inferior, pecadora, de no ser por Cristo. Amén. De no ser por Cristo, nosotros, ¿qué? No tuviéramos nada. Dice, de no ser por Cristo, nosotros fuéramos unos pecadores perdidos, sin Dios y sin esperanza. Amén. Número 3, dice, Dios vive con los que andan en humildad. Él da gracia a los humildes, pero se opone a los orgullosos. Dios dice que mira de lejos al altivo, pero que está con los humildes siempre. Amén. Así que Él da gracia a los humildes, pero se opone a los orgullosos. Dice acá también, dice, sus hijos más fervorosos sirven al Señor con toda humildad. Y número 4 dice, los creyentes deben vivir en humildad con los demás, considerándolos más importantes que ellos mismos. O sea, como dice en Romanos capítulo 12 y en el versículo 3 nos dice que nosotros pues sirvamos, ayudemos, veamos a los demás como superiores a nosotros, que no lo veamos así de arriba para abajo, sino como nuestros hermanos,
que merecen mucha, pero mucho valor para todos nosotros. Y por último, dice la número 5, dice: lo opuesto a la humildad es el orgullo, que es un sentimiento exagerado de la importancia y del amor propio en la persona que cree en sus propios méritos, en su superioridad y en sus logros. La tendencia inevitable de la naturaleza humana y del mundo es el orgullo, no la humildad. Así que, pero nosotros como creyentes ya sabemos que Cristo nos ha inducido y nos ha enseñado y nos insta a que seamos humildes. Y eso hay que pedírselo a Dios. Eso hay que pedírselo a Dios en oración. Ayúdame, Señor, a ser humilde, a no ser altivo. Amén. ¿Por qué? Para que no seamos egoístas. Amén. Dice: el egoísmo engendra enemistad contra Dios y engendra contienda, porque aquí lo dice claro. Dice que vivamos, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagamos por contienda, para competencia, para vanagloria. No, aquí eso está bien claro. La contienda es igual a una ambición egoísta y se refiere a la actitud que produce divisiones, rivalidades y sectarismo. Es el orgullo que lleva a las personas a presionar a otro a hacer las cosas como a la manera mía y solamente a la mía. Eso es orgullo. Pero la vanagloria quiere decir gloria vacua, que quiere decir gloria vacía. Amén. Se refiere a la búsqueda activa de la gloria personal. Eso es vanagloria. Dice que es motivo de la ambición y de las contiendas que tanto se producen a la vez entre personas contra personas, los choques entre personas. ¿Por qué? Por causa de la vanagloria. Pero aquí nos manda la Biblia que andemos siempre en humildad. Por eso nos manda a esa humildad que el Señor nos dice. Dice: la verdadera humildad implica respeto y consideración por los demás. La verdadera humildad quiere decir que yo esté atento a honrar a los demás, no a deshonrarlo, no a discriminar, no a destruirlo, amén, sino por el contrario, a darle la mano, a pensar en el bienestar del otro también, amén. Por eso aquí nos habla el apóstol, nos dice, y entramos a ese punto. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Que miremos nosotros por ayudar a los demás. En este verso 5 entra esa parte gigantesca, amén, de cómo se describe la exaltación, la humillación, básicamente, la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Y que después de esa humillación, entonces Dios lo exalta, como vamos a estar viendo. De aquí la importancia tan grande que tiene este pasaje bíblico, hermanos, porque es uno de los puntos donde nosotros podemos encontrar tantas enseñanzas para nosotros y nosotros poder ayudar a otras personas que sabemos por la misma palabra que no están en lo correcto cuando discriminan a nuestro Señor Jesucristo, cuando no le dan el valor que hay que darle a nuestro Señor Jesucristo en la divinidad. Fíjense cómo nos dice acá el verso 5, dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir que hubo en Cristo Jesús, tenemos nosotros que sentirlo también. Tenemos nosotros que buscar sentir lo que Cristo sintió. Porque aquí tenemos nosotros el ejemplo supremo de humillación verdadera, de humildad verdadera. Por eso dice: el seguidor de Cristo imita a su maestro. El seguidor de Cristo imita a su maestro, se examina continuamente y se compara con Cristo. Cada uno de nosotros debemos vivirnos examinando interiormente. Amén. Examinar todo lo que nosotros hacemos, todas nuestras actuaciones. Amén. A ver si le estamos agradando a Dios o no. A ver si andamos nosotros como Cristo anduvo, o si no,
estamos siendo iguales a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Esto es sumamente valioso para todos nosotros. Nos dice aquí, haya pues en ustedes. Es un mandato, hermano. Eso no es si queremos. Eso es que tenemos que hacerlo. Por eso dice, haya en ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a que en nosotros haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Siempre, no por un tiempo, sino siempre. Amén. Dice, este pasaje debió haber sido un himno. Eso es lo que todos los comentaristas siempre han dicho, que en los días del apóstol San Pablo, ese era un himno que se cantaba así. Que haya pues en nosotros, en ustedes, ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, oye esto, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, en la iglesia primitiva, esto era algo bien, pero bien sabido. Eso era algo que no se discutía, de que Cristo es Dios. Ya sabemos que después aparecieron corrientes espurias que empezaron a enseñar doctrinas contrarias a la doctrina ortodoxa. Amén. Y empezaron a decir que Cristo no era igual que Dios, que Cristo no era Dios, que, bueno, que era un personaje creado por Dios. Amén. Pero aquí la palabra no nos dice esto. Aquí nos dice claramente nos dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que en esa humildad de Él tomó una actitud propiamente de humilde, amén, y por eso hizo todo lo que hizo, ese sacrificio de salvación por toda la humanidad. Eso nos dice, hay aquí una serie de pasajes bíblicos, amén, que nos hablan de que Cristo es Dios. Cristo es Dios. En San Juan 1:1, ¿cómo nos dice? Y 2 y 3 nos dice aquí esta palabra nos enseña claramente, bendito sea el nombre del Señor para siempre, que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo la creación de Dios, como nos dice San Juan 1:1, nos dice claro aquí, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No dice era un Dios. Hay por ahí Biblias que han trastornado esto, doctrinas espurias, y dicen era un Dios. No, la Biblia dice claro, y todos los manuscritos así lo traen, y dice era Dios, y el Verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Bendito sea Dios para siempre. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en el verso 14, de ahí mismo de San Juan, fíjate cómo nos dice esta palabra. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. En todo esto, hermanos, la palabra es completamente clara y nos dice que Cristo es Dios, y lo confirma, porque no solamente ahí lo dice en otros pasajes más. Lo está diciendo, lo está recalcando, que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Fíjate cómo lo dice aquí en San Juan, capítulo 8 y verso 54. Es como nos dice San Juan 54, dice, respondió Jesús y le dijo a los fariseos, dice, si yo me glorifico a mí mismo,
Mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es el Padre de ustedes, pero ustedes no lo conocen, mas yo lo conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se gozó que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto le digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, que Cristo es desde antes de la fundación del mundo, desde de la eternidad y hasta la eternidad, amén. Y quedó ahí demostrado. También en el libro de los Colosenses, el apóstol San Pablo va a ser grande aclarando sobre esto de que Cristo es Dios, y Hebreo 1 al 3, amén, específicamente nos habla de que Cristo, el Señor, es el dueño de toda la creación y el que ha creado todas las cosas. Bueno, pero el tiempo no nos arrancaría, no nos daría para nosotros citar y leer todos estos pasajes bíblicos, pero aquí están y lo podemos pues seguir buscando más adelante. Amén. Así que todos estos pasajes nos dicen que Cristo Jesús ha sido Dios por toda la eternidad. Ha sido Dios por toda la eternidad. Dice, estas son características determinantes de la doctrina de la deidad de Cristo. Y como vamos a seguir viendo, todos estos versos que nos restan todavía por leer demuestran la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Hemos de recordar las señales que Cristo hizo. O sea, aparte de todos estos pasajes, tenemos que saber, amén, que aparte de lo que la palabra nos dice acerca de Cristo, por ejemplo, en el libro de San Mateo se especifica bastante los orígenes del Mesías, de cómo estaba escrito que iba a nacer el Mesías, de dónde y cuándo nacería el Mesías. Amén. Y así ocurrió. Pero aparte de todo esto también vemos las señales que Cristo hizo. Nadie ha podido hacer ni puede hacer las señales que Cristo ha hecho si no está Dios con él. Como decían algunos de los fariseos, algunos de los maestros, algunos de los rabinos de los días de Pablo, de los días de Cristo, etcétera. Amén. Ellos llegaron a decir y a confirmar, nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios contigo. Amén. O sea que Dios está contigo porque tú estás haciendo cosas que nadie la ha podido hacer. Amén. Y lo que es de Dios no lo quita nadie. Lo que es de Dios nadie lo destruye. Así que cuando encontramos todavía hoy en día tanto los rabinos o maestros judíos que enseñan que Cristo no es Dios, no es el Mesías. Amén. Vemos gente equivocada y vemos otra doctrina también que se van con ellos, aún cristianos, amén, con el mote de cristiano, y que enseñan que Cristo no es Dios. Todo eso es una equivocación rampante. Amén. Que reitero, el tiempo no nos da aquí ahora en esta plataforma para nosotros explicar todo esto, pero la palabra es clara y precisa y asimismo lo determina. Amén. Dice que aquí nos dice la palabra, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, que es igual a Dios en todo sentido. Jesús es igual a Dios en poder, en carácter, en cualidad, etcétera, en tamaño, en forma, en todo. Cristo es igual a Dios. Por eso dice, es igual a Dios. No tomó el ser, no tomó esas características de ser igual a Dios como cosas a que aferrarse y decir, no, yo no voy a humillarme. No, al contrario, mira cómo dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se despojó voluntariamente, se despojó de la gloria celestial, de las riquezas celestiales. Se hizo pobre, amén, aquí en la tierra.
cargó con nuestros pecados en la cruz. Cristo se despojó y asumió la responsabilidad nuestra, amén, de todos los pecadores para salvar a la humanidad, hermanos. Amén. Así que cuando alguien nos dice a nosotros, Cristo no es Dios, no, pero léalo aquí, que aquí lo dice claramente. Aquí está muy específico esto. Se despojó a sí mismo y dice, tomando forma de siervo, forma de siervo, vino a servir, no vino a ser servido. Él mismo dijo, es mejor servir que ser servido. Nos enseñó esto, hermanos, amén, porque a uno le agrada que le sirvan, todo el mundo le agrada que le sirvan, amén, pero aquí Cristo nos enseña algo contrario a las enseñanzas mundanas, amén. ¿Qué es esto? Que nosotros estamos para servir. Como digo siempre, el que no sirve, no sirve. Amén. Y esto lo enseña mi Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Así que, hecho semejante a los hombres. ¿Y qué es esto de semejante a los hombres? No solo en apariencia se hizo semejante a los hombres, sino que se hizo semejante a los hombres en el sentido de que sentía. ¿Por qué? Porque tenía un cuerpo, asumió en un cuerpo, vivió en un cuerpo humano, con sed, con hambre, con cansancio, con todo. No era un docetista, como dicen algunos seguidores todavía que hablan de esto, de que Cristo solamente era apariencia. No, Cristo era real hombre y real Dios. Por eso que se despojó de la deidad, amén, y de gran parte de su deidad se despojó, amén, y se hizo un hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice aquí la palabra, y vimos su gloria como gloria del unigénito Hijo de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, por último, hermano, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Amén. Y muerte de cruz. En la condición de hombre se humilló a sí mismo. Nos dejó ejemplos bien claros a nosotros de lo que es la humillación, de lo que hay que agradarle a Dios mediante esa obediencia a su santa palabra. Y dice aquí, bendecido es el nombre de Dios, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, una muerte humillante, una muerte que sufrió, una muerte dolorosa, una muerte maldita. Si lo buscamos en Deuteronomio 21, capítulo 21, versículo 23, usted puede ver ahí que el que muere como murió Cristo era un maldito. Se echó esa maldición nuestra encima. Amén. Por eso es que Dios lo miró así en un momento dado, le volteó la cara. Amén. Y le dijo, Padre, ¿por qué me ha desechado? ¿Por qué me ha desamparado? En un momento dado, Cristo se sintió desamparado del Padre. ¿Por qué? Porque estaba cargando con todas nuestras culpas, con todo nuestro pecado, porque se humilló hasta lo sumo. Y en esa sumisión, pues llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Y entonces, ¿qué dice acá? Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso, porque se humilló, porque obedeció, porque se sometió. Amén. Entonces Dios lo exaltó, aleluya. Por haberse humillado, Dios lo exaltó también hasta lo sumo. Amén. Dios lo resucitó y lo sienta a su derecha, aleluya, desde donde intercede por cada uno de sus seguidores. De manera que Dios es maravilloso, hermanos. Nos enseña a Dios todo esto es para nosotros, para que meditemos en esto, hermanos. Dice aquí, a lo último, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Toda rodilla se dobla, todo el mundo, los que están en el cielo, los que están en la tierra, los que están debajo, los que están donde sea. A esto se está refiriendo aquí, a todo lo que es criatura inteligente, todo lo que es criatura y todo el mundo tiene que humillarse, sean salvos. Humillamos delante del Señor todo el tiempo, amén, y con gusto y con gozo, amén, bendito sea Dios para siempre. Sean ángeles, sean potestades, no importa quién sean, sean demonios, sean diablos, todos tienen que humillarse, amén. Todos los impíos rebeldes un día se humillarán también delante del Señor, porque eso está escrito así. Y dice que por eso ve que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Sobre todo nombre. El nombre del Señor. Cristo es el Señor. Cristo es el dueño soberano que está por encima de todas las cosas. Dios le dio un nombre que está sobre todos los nombres. Aleluya. Todo el mundo tiene que humillarse ante nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó el precio. Aleluya. Él se humilló, Él sirvió, como me enseña la palabra de Dios. Amén. Que se humilló hasta lo sumo. Amén. Para que nosotros hoy tengamos vida. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis santos hermanos y amigos. Meditemos en esto una y otra vez. Quedémonos meditando en esto y veamos lo que Dios hace por nosotros y acerquémonos al trono de la gracia cada día. En el nombre de Cristo. Amén. Orando a Dios Padre. Gracias te damos, Dios, en esta preciosísima noche que tú nos has dado a estudiar este pasaje tan grande de tu santa palabra. Ayúdanos, Dios. Capacítanos, Señor, y bendícenos, Dios mío, en todo. Permite, Padre Celestial, que podamos llevar estas enseñanzas a otras personas para que le ayudemos a comprender la grandeza tuya a favor de todos nosotros. Bendice tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Dios mío, cada día a que podamos dedicar tiempo a ti y a tu santa palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga a todos. Amén. Y nos siga prosperando en su santa palabra.